hermanos y hermanas, es la conducta del cristiano. ¿Por qué esto es importante? Porque de aquí depende nuestro testimonio, de aquí depende de la credibilidad de la palabra de Dios, de aquí depende de que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y que Dios es un Dios de poder y no ha hecho una nueva criatura, pero no de labios, sino de los hechos y de los frutos que nosotros demos como cristianos. La semana pasada enseñé sobre los verdaderos fundamentos que Dios fundó, los verdaderos fundamentos y valores que Dios fundó en la vida cristiana. Ahora voy a enseñar, gloria a Dios, si Dios me lo permite, la conducta del cristiano. Con el poder de Jesús, voy a enseñar hoy para la gloria y honra de Dios. La conducta del cristiano, hermano. Pero antes de enseñar estas cosas, voy a comenzar a dar voy a introducir un versículo bíblico para la gloria y honra de nuestro Dios que está en los cielos. ¿Cuál es el versículo bíblico que voy a introducir para la gloria de Dios que está en los cielos? Vámonos aquí, si Dios lo permite, en el libro de los Hechos, capítulo 15. Voy a comenzar con esa introducción. Versículo 22. Para la gloria de Dios comienzo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sobre todo nombre, dice la Sagrada Escritura, el nombre de Jesús el Mesías. No hay poder fuera de ese nombre, porque todo el poder y toda gloria y toda majestad la puso Dios en ese nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios. Hermanos y hermanas y amigos, comenzamos para la gloria de Dios Padre con esto que voy a introducir hoy, porque el Espíritu Santo quiere que comience con esta instrucción para que le explique a las personas del mundo. Si hay uno que no es cristiano, que me está escuchando, Dios tiene una palabra hoy para ti también. No solamente para que te arrepientes y te conviertas, sino también una palabra para que tú puedas distinguir lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Una palabra para que esto no sea trompiezo, para tú conocer al verdadero Dios que cambia y transforma la vida de la persona. Cuando de verdad se deja transformar, cuando de verdad acepta que tú lo transformes. Y vamos a comenzar aquí en el 15:22 de los libros Hechos. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con todas las iglesias elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Sila, varón, principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Aquí escogieron escribir la carta a estos hermanos los gentiles que estaban en Antioquía, dice la palabra de Dios, en Siria y en Cilicia, salud, dice salud. Y escogieron para escribirle estas cartas. ¿Por qué motivo se hizo esto? ¿Cuál fue lo que pasó? ¿Por qué el Señor quiere que yo comience antes de seguir este tema, comience con esta introducción? Gloria a Jesús. Porque esta introducción es que Dios se está dirigiendo aquí a las personas que no conocen a Jesucristo ahora. ¿Con qué propósito? Lo voy a dar más a entender más adelante. Dice en el 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ponga asunto aquí, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestra alma, mandando a circuncidaros y guardar la ley. ¿Te ve? Porque algunos que han salido de nosotros, pero nosotros no dimos orden. O sea, Dios no ha dado orden.
Dios no ha autorizado esto a través de los apóstoles. De que ellos han salido de ellos, sí, claro, salieron de ellos como cristianos, diciendo que se convirtieron y que eran cristianos del Evangelio de Jesucristo, que se llama la fe de Jesucristo. Y fueron a perturbar a los verdaderamente que se habían convertido a Cristo, queriéndole poner una carga que ni ellos mismos la cumplieron, los mismos judíos. Estos que supuestamente se convirtieron fueron de la secta farisea, dice más arriba, fueron judíos, pero fueron a inquietar. Pero dice, nosotros al cual nosotros no hemos salido de nosotros, pero nosotros no hemos dado orden. O sea, esto no viene de nosotros, esto no viene por Dios, sino se han ido por su propia cuenta. Pero ellos están diciendo que vienen en el nombre de Dios. Y están inquietando a los gentiles. Dice la palabra de Dios, a que vengan dice que están perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y a guardar la ley. Santo Dios para siempre. Dice así, en el 25, no has padecido bien. Dice la palabra de Dios, no, dice, no ha parecido habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos sí que van ellos a enviar, estos ha salido de ellos, pero estos van a ser enviados por Dios. Y son enviados por Dios y autorizados por Dios. ¿Con qué propósito? De darle a entender a los gentiles que se habían convertido, o sea, a los extranjeros que se habían convertido por primera vez a la fe de Jesucristo, de que esos hombres que salieron de ellos, pero no eran de Dios, y Dios no le da orden, sino salieron a inquietarlo. Así hay muchos, dice el Señor, tú que me estás oyendo, que tú no eres cristiano, dice el Señor, que hablan mucho diciendo que son cristianos con la Biblia debajo del brazo, y vienen en el nombre de Dios, dice Dios, en el nombre de Jesús, del mismo Jesús, dice Dios, yo no lo he enviado ni he dado orden, eso no han salido de mí, dice Dios, eso está yéndose por su propia cuenta, dice Dios, eso se están disfrazando, dice Dios, eso son falsos, dice Dios, falsos siervos de Cristo, falsos cristianos, dice Dios, al mundo, yo no lo he enviado. Si te ha estafado, dice que es cristiano, dice el Señor, ese no es cristiano nada. Dice el Señor, si te ha mentido, dice el Señor, dice que es cristiano, tampoco es cristiano nada. Si te ha hablado mentira, dice que es cristiano, dice ese no es cristiano nada. Ese no lo he enviado yo, ese se ha ido por su propia cuenta. Y aunque han salido de nosotros, pero no por la orden del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios quiere hacerte ver a ti que no eres cristiano, a tú que eres inconverso, y mucha gente que blasfeman y dicen y hablan mal de los cristianos, pero esos no son cristianos, dice Dios. Esos no son seguidores de mi Hijo, dice Dios. Porque Dios tiene una disciplina. Dios nos manda a someternos bajo una conducta, una conducta de una vida cristiana, como cristiano, dice Dios. Si tú has tenido una mala experiencia hoy que tú no eres cristiano y tú me estás escuchando, Dios ha querido que cogiera este ejemplo que pasó en esas iglesias, aquellos que se habían convertido por primera vez, esos extranjeros a la fe de Jesucristo, los judíos que habían convertido, salieron a hacer daño, a perturbar la vida de ellos, a perturbar su mente, a inquietarlo a ellos, dice la palabra de Dios, a mandarlo cosas que Dios no mandó ver. A veces hay personas así que dicen yo soy cristiano, pero no son nada, dice el Señor, porque para ser cristiano Dios te va a mostrar hoy cómo es que Dios nos llama a nosotros y nos dice que tenemos que regirnos por ese orden, por esa disciplina, por ese mandamiento en su palabra. Santo Dios para siempre. Así Dios te dice a ti hoy que tú no eres cristiano. Si tú has tenido una mala experiencia con lo que se llaman ser cristianos, yo no he dado orden, y son gente que he enviado por mí. Porque los que son míos verdaderamente como los míos no hacen esas cosas, dice el Señor. Lo que yo mando y ordeno envío no engañan, no estafan, no hablan mentira a nadie. Tampoco, dice el Señor. Ni tampoco no tienen palabra, dice el Señor. Lo que yo envío tiene que tener palabra. Porque yo dice aquí claramente, lo de su para siempre. En San Mateo, si usted quiere lo puede buscar. San Mateo capítulo 5, versículo 37. ¿Qué dice el Señor? Que seamos sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Ven.
A los del Señor dice, sí, 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 que diga sí, sí o no, no. Porque lo que más de esto de mal procede. Y hoy Dios quiere hacer aclarar a aquellas personas del mundo que blasfeman muchos y con razón están blasfemando, pero hoy Dios quiere hacer entender que Dios no ha enviado a esa gente, que esa gente no son cristianos, nada, que esa gente no tienen a Dios, dice Dios, que son personas guiadas por su propia concupiscencia, por sus propios deseos, guiados por su propia mente, pero Dios no está con ellos, dice Dios. Que no se confundan a los que no conocen a Cristo. Que por eso no digan que no se convierten. Porque mira lo que hacen los cristianos. Esa gente no son cristianos. Esa gente son peores que ellos. Porque son gente que conocen la palabra de Dios. Pero no quieren obedecerla. Son como aquellos intérpretes de la ley que pregunta al maestro. Para tentar al maestro Jesús. Sabiendo, gloria a Dios, sabiendo la voluntad, pero no querían hacerla porque ya el maestro Jesús la había dictado a través de la ley de Moisés. En el tiempo de eso. En el tiempo de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Y ya por generaciones de ellos, de sus padres de ellos, por descendencia, ya ellos sabían lo que tenían que hacer, porque todo estaba escrito en el libro de los profetas y los libros que Moisés escribió. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Y hoy Dios quiere decirte a ti que no eres cristiano. No, esa gente no son mías, dice el Señor. Esa gente no viene de mí, dice el Señor. Esa gente son del príncipe de las tinieblas, dice el Señor. Esa gente son, como dice en Corintios, que son falsos apóstoles, falsos ministros, que se disfrazan como ministros de justicia, dice el Señor, al mundo, al que me está escuchando, que no es cristiano. Esa gente no son cristianos, dice el Señor. Esa gente no son seguidores de mi Hijo Jesús, de la fe de mi Hijo Jesús, dice el Señor. Y yo no lo he mandado, esa gente no son ordenados y mandados por mí tampoco, ni guiados por mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Santo Dios para siempre. Bendito seas, Cordero de Dios. Hermanos o amigos que me escuchan, sé que quizás ha tenido una mala experiencia con muchas de las personas que se llaman y que ser cristianos. Y porque anden con una Biblia debajo del brazo, te digo esto, hermanos, amigos. Porque tengan una aleluya en gloria a Dios, o porque estén hablando de que lenguas, porque son más disparates que hablan que lenguas. No, eso no es de Dios, no viene de Dios por eso, amigo. El hombre de Dios, dice Dios, por tu fruto, por lo que tú haces, por tus hechos, es que yo te reconozco que tú eres mío, dice el Señor, que tú perteneces a mi reino, que tú perteneces como siervo mío, que tú perteneces como embajador mío en la tierra, que tú perteneces como representante en la tierra, como ese embajador que representa a una nación. Pero primero dice el Señor, tú tienes que someterte a mi condición y andar por mi camino y por mis reglas. Sé que mucha gente, hermanos y hermanas y amigos, ha tenido mucha mala experiencia. Y esto está bíblicamente, ya Dios sabía que estas cosas iban a pasar. Esta gente han salido como aquellos escribas y fariseos que salieron a inquietar, a perturbar. Esta gente sale y usan el nombre del Señor Jesús y el nombre de Dios para hacer sus cosas malas. Y entonces el que no conoce de las Escrituras se pone más incrédulo y se aleja más. Pero no es él porque quiera, porque aunque él es incrédulo y es duro de servir como usted y como yo éramos, era muy incrédulo y duro de servir, él se pone más duro. Pero Jesucristo no vino a morir por nada, amigos hermanos. Jesucristo vino a morir, quiere fruto. La muerte de Jesús tiene que traer salvación y vida eterna. Tiene que dar fruto, hermanos. Si no, porque entonces yo mandaría a Jesucristo a morir por placer en la tierra. Jesucristo no vino a morir por placer en la tierra. El Dios mandó a Jesucristo para salvar a la humanidad. Y no importa. A que el evangelio para predicar este arrepentimiento y el pecado. Y dice que tenemos que predicar la muerte y resurrección de Jesucristo en su nombre. Eso fue lo que Dios mandó a nosotros a predicar. Pero tenemos que comportarnos, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener una conducta intachable. Perfecto no. Amigo del mundo, si tú me estás escuchando, no somos perfectos los cristianos. Porque todos fallamos. Y tenemos falta y falla porque somos como tú, carne y sangre. No somos más que tú. Somos los únicos que estamos arrepentidos ya y no estamos practicando el pecado. Pero fallamos. Esto no se trata de falla, esto se trata de conducirte con una conducta como un cristiano. Y cuando tú hagas un negocio con una gente del mundo, cumple tu palabra. Esto es lo que quiere Dios. Si tú dijiste sí, cúmplela. Fue no haga más de ahí porque va a proceder mal, procede. Lo que más de ahí procede mal, dice la palabra de Dios.
Y por eso que muchos han blasfemado. Y el camino a la verdad es blasfemado. Me acuerdo yo que una vez yo fui a Estados Unidos, gloria a Dios para siempre. Y yo conocí a un amigo mío que se convirtió. Según él, era cristiano. Sin embargo, hizo una cosa mal hecha a su cuñado. Y el cuñado me dijo a mí delante del tío mío allá en Estados Unidos, cuando yo le dije a él que yo era cristiano, ¡ay, yo no creo en los cristianos! Porque mira lo que me hizo mi cuñado, siendo cristiano, yendo todo el día a la iglesia y predicando la palabra. Y yo le dije a él, no, si le ha sido cristiano, no hace eso. Porque los cristianos de verdad le temen a Dios y no hacen cosas malas. Así hay muchos. Ya no quería saber de los cristianos, me lo dijo en mi cara. Y aunque yo traté de decirle, de persuadir un poco por lo que le dije, no, su corazón estaba endurecido, encerrado, no, eso no tuvo fruto. Porque su propio cuñado cercano de él le hizo algo malo que era cristiano. Óigame para que usted vea. Pero yo digo a esas personas que me está escuchando, si yo he tenido mala experiencia con esta gente, yo no lo he enviado. Y en el nombre de Jesús les pido una disculpa a todo oyente que no es cristiano, que ha pasado una experiencia mala con estos sinvergüenzas y charlatanes que dicen que son cristianos, que vienen en el nombre de Jesucristo, pero no son nada, dice el Señor. Son falsos. Dios no ha dado órdenes ni para que procedan así, ni para que actúen así, ni para que hagan estas cosas, dice nuestro Señor y Salvador. Bendito Dios para siempre. Y por esto es que Dios me ha querido que comience en el libro de los Hechos para dirigirme a estas personas, gloria a Jesús para siempre, que hoy en día se están más incrédulos, más rebelde a aceptar el cristianismo. Muchos dicen, mejor me quedo en la católica. Gloria al Señor. Bendito Dios. Muchos tienen la fama, dijeron que los pastores son unos ladrones. No, esos no son pastores de Jesucristo. Esos son hombres asalariados, hombres que están su corazón al dinero, ávaros. Los pastores de Jesucristo no andan atrás de lo que usted posee, sino andan atrás de su alma para Cristo. Esos son los pastores de Jesucristo. Gloria a Dios. Si usted quiere donar, gloria a Dios. Si usted quiere donar algo de su corazón porque le salió su voluntad, gloria a Jesús. Pero no porque los pastores de Jesucristo, los verdaderos pastores de Jesucristo, que andan atrás de las almas, no vale que usted tenga millones. No le interesa su millones, le interesa su vida, su alma para Cristo. Y esas personas que dicen que son pastores y están haciendo esas cosas, tampoco son ningunos pastores de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que los pastores de Cristo son sufridos. El apóstol Pedro, Jesús le dijo, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y vuelve Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Apacientas mis ovejas. Y cuando a Pedro le costó, le dio ese don, cuando Jesucristo partió, de una vez Pedro y fue preso, y Jacob también, Jacob. Y Jacob fue muerto a espada, dice la palabra de Dios, por hedor. Y Pedro ya estaba preso, para también después de la fiesta, hacer muerto a espada, por la pasantía las ovejas de Cristo. Hasta que dice la palabra de Dios, vino un ángel y lo sacó. Ustedes pues son los verdaderos pastores. A las personas del mundo que me están escuchando, también esos son unos pastores. Que también dicen, yo no creo que estos pastores son unos charlatanes. Esos son los vividores que les gusta nada más pedir dinero y buscar dinero. Pero el verdadero pastor de Jesucristo no va detrás de su dinero. Va detrás de su vida para Cristo. El verdadero pastor de Jesucristo no dice a usted que le dé dinero, sino que le dé la oportunidad de abrir su puerta de su casa para que la palabra de Dios entre en su casa para vida eterna y salvación. Así que tampoco esos son ningunos pastores tampoco. Dice el Señor, es la palabra de Dios que lo dice, no, hermano Ángel lo está diciendo, no. Cuidado, que ahorita yo estoy juzgando. Yo no estoy juzgando a nadie, dice la palabra de Dios. Si usted es un pastor o un hermano, usted tiene que conducirse por una conducta, como dice el Señor, una buena conducta en Cristo Jesús. Si no, usted no es nada ni nadie tampoco. Usted se cree que usted no es nada. Claro, se lo que Dios para siempre. Y vamos a ir aquí a la palabra de Dios en la segunda de Pedro. En la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Aquí vamos a encontrar lo que el Señor nos dice a nosotros, la conducta de estos hombres que dicen y los que dicen que son del Señor, pero el Señor dice que no son de Él. Dice el Señor que no son de Él, pero ellos dicen que sí, que son del Señor. Dice el Señor que son falsos, aquí, según Pedro 2:1, falsos profetas y falsos maestros. Ve, el mundo que me está escuchando, por favor, esos no son cristianos, son falsos. Son falsos porque no vienen de Dios. Son falsos porque Dios no lo ha enviado, ni ha ordenado que actúen de esa forma, ni procedan de esa forma. Cuando nuestro Dios nos ordena a nosotros distinto, y lo voy a mostrar aquí a muchas personas que si está escuchando este mensaje, que no es cristiano, que espero que Dios haga sus entendimientos y pueda aclarar su mente y su corazón. Que lo único que lo puede hacer comprender a usted es Dios. Yo solamente cumplo con Dios. Dice, dale el mensaje. Dale y dile lo que yo te digo. Dios sabe que no puedo hacer más de él. Y oiga lo que dice aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esas cosas, estos falsos profetas, esos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos cristianos, hermano, esto siempre hubo entre el pueblo, dice la palabra de Dios. Y habrá entre nosotros, porque el Señor sabe. Esto es lo que significa, ¿por qué esto existe? ¿Por qué el Señor permite esto? Bueno, acuérdense que Jesucristo dijo que esto tenía que venir. Eso dijo, yo vine y sembré la buena semilla, la buena palabra, pero dentro de la semilla, de la buena semilla nació la cizaña. En el mismo mundo, en el campo que es el mundo. ¿Y quién la sembró eso? El enemigo, el príncipe de las tinieblas, fue el que sembró esta cizaña. Y es el que viene disfrazado. Esos son los ministros, dice la palabra, que son ministros disfrazados como ministros de justicia. Y dicen, yo vengo en el nombre de Dios, yo soy siervo de Jesucristo, yo soy un profeta, soy un predicador, soy un pastor, soy un maestro, pero sus conductas y su obra mala que hacen, dice el Señor, que no son nada, que son falsos. Como dice aquí, falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. A ver, esta gente lo que viene a introducir herejía destructora, a introducir cosas malas, obras de las tinieblas. Sin embargo, dice la palabra que negarán al Señor que nos rescató. ¿Cómo niegan al Señor Jesucristo? No diciendo, no, yo no soy cristiano, con los hechos. Y con los hechos que niegan a Jesús. Quien nos rescató del pecado, quien lo redimió del pecado, lo niegan con sus hechos malos. Dice la palabra de Dios. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esta blasfemia que hace el mundo, los que no creen a Jesucristo, esto no lo hacen porque ya ellos lo hacen por hacerlo, es porque el Señor dijo que lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque se iban a levantar y iban a subir muchos falsos ministerios, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas, sí, iban a subir, hermanos. Y el Señor dice que muchos seguirán sus disilusiones. A mí me da cosa que yo veo estas cosas que pasan. ¿Cómo la iglesia se va en pos de esta gente? Y siguen sus disilusiones de ellos. O sea, siguen las cosas de ellos, las cosas que ellos hacen y van en pos de ellos. Y dejan a Jesucristo, a la verdadera palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que por causa de estas personas, de esta mal conducta, de estos que no son cristianos, el camino de la verdad, o sea, esta palabra que es el camino de la verdad, es blasfemada por ellos. Pero dice la palabra de Dios, ¿y qué le espera a esa gente? El castigo va a ser más grande que no se arrepiente. Hermano, el castigo dice el Señor que va a ser más grande. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hermano Ángel, usted me diga a mí. ¿Dónde dice eso la Escritura? Yo se lo voy a responder. Acuérdense que Jesús dijo, y vayan en aquella ciudad y entren. Y si no lo reciben, salid de ella y sacudid el polvo de vuestros zapatos.
Porque de cierto digo, que el castigo en el día del juicio, que el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerante que el de aquella ciudad. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo que el castigo de Sodoma y Gomorra será más suave, será un poco más suave que el de aquella ciudad? Porque en Sodoma y Gomorra todavía no estaba el evangelio en la tierra. Pero a esa ciudad se le llevó la palabra de Dios y la rechazó. Así somos nosotros, hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nosotros cogemos esta palabra de Dios o nos convertimos supuestamente para hacer las cosas malas y convertirnos en instrumentos de deshonra para que el mundo blasfeme. Santo Dios para siempre. Entonces, el castigo de nosotros será más grande que lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Será más grande que lo que pasó en el diluvio, hermanos. Porque nosotros estamos queriendo empañar y ensuciar el bendito nombre y la bendita sangre, queriendo hacer inmunda de nuestro Señor Salvador Jesucristo con nuestra mala conducta delante de las personas del mundo. Y entonces estamos haciendo a estas personas del mundo que se alejen más de la fe, de la verdadera fe, de la salvación, de la luz del Evangelio de Jesucristo. Y le estamos haciendo a ellos, empujándolos hacia un barranco. Pero nosotros no queremos, no entramos nosotros, pero tampoco le damos la oportunidad con los hechos humanos que hacen estas personas a los que quieren entrar o a los que pueden entrar o a los que están entrando. Y oiga lo que dice aquí por la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Óigame aquí, Y esto lo ve la iglesia y sigue ciega. Por eso cuando yo veo una gente que está predicando y comenzó a poner temas del dinero, yo no quiero esa predicación. No la quiero, hermano. Y nada más ya comenzó ya el otro versículo primero de la Biblia. Pero cayó el tema del dinero. No, que hay que dar para Dios, que hay que dar palabra de Dios, y ya se olvidó. Eso es avaricia, hermano. ¿Qué es lo que es esto? Es avaricia, hermano. Porque usted sabe claramente, sí, la Biblia dice claramente que tenemos que ofrendar para Dios voluntariamente. Pero no estamos hablando de la ofrenda. Estamos predicando un mensaje de la palabra de Dios de salvación. No estamos hablando de ese tema de la ofrenda. Pero entre se introduce el dinero, yo no quiero esa predicación. Porque eso es ya, dice la palabra de Dios, que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y eso es lo que están haciendo muchos ahora. Y por eso que el mundo dice que son cristianos, no son cristianos, dice el Señor. No son nada, dice Dios, que son falsos. Dice aquí la palabra de Dios. Están haciendo mercadería con las personas, con lo que lo siguen a ellos. Usan palabras fingidas para engañar, hermanos. Y ellos se están dejando engañar a la iglesia. Que van por estos hombres y hacen un teatro, dicen una lengüita y caen que para atrás y otro que caen para atrás, pero ahí está otro agarrando. Y si se tiran, ¿saben cómo se tiran en el piso? No se tiran así como una gente de un mareo que no sabe cuándo cayó porque se puede partir la nuca. No se tiran con su astucia. Hermanos, todas estas cosas para engañar. Todas estas cosas para hablar, para que el nombre de Cristo sea blasfemado. Porque Dios es un Dios de orden. En la iglesia de Dios no hay desorden, hermanos. La iglesia de Dios se va a todo un orden. Mire, la gloria a Dios. Entienda esto. Cuando dice Dios que nosotros somos como el cuerpo que Dios nos formó a nosotros. Nosotros somos los miembros del cuerpo que Dios nos formó a nosotros. En su cuerpo suyo y en el cuerpo mío. ¿Usted cree que hay un desorden en cada miembro? Todos los miembros están ordenadamente puestos bajo un orden. Así es en el cuerpo de Cristo que somos usted y yo. El Señor ordenó la iglesia, ordenó el cuerpo de Cristo, que somos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y Dios ordenó en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia, ordenó Dios los miembros que somos nosotros. O sea, a cada uno nos Dios, conforme dice la palabra de Dios, a la medida de fe, para que se use moderadamente, en orden. Las cosas de Dios se distinguen. Los hombres de Dios se distinguen no porque dicen una aleluya ni una gloria a Dios, se distinguen por la conducta como cristianos,
por la buena conducta como cristiano. Dice la palabra de Dios aquí, que Dios no se ha olvidado de esta gente, pero los tales ya de largo tienen la condenación. Y no se tarda su perdición y no se duerme. Dios no tiene por olvidado, aunque sigue haciendo las cosas malas. Dios lo está dejando, hermano. Su perdición dice no se duerme, su condenación ya está ahí. Porque ya el juez está ahí, que se llama Dios. Ahora Dios es un Dios de misericordia. Como dice la palabra, Dios tiene siempre una esperanza en el hombre, que nos arrepentamos nosotros de nuestro mal camino. Y usted diga, pero ¿y por qué Dios siempre sigue insistiendo con nosotros para que nosotros nos arrepentamos y nosotros somos tan duros de arrepentirnos? Y Dios siempre sigue insistiendo. ¿Por qué Dios hace esto, hermano? Me preguntaron también. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios cree en usted, hermano. Dios cree en mí. Y usted no cree en Dios, ni yo tampoco, porque no queremos obedecerlo. Pero Él cree en usted, cree en el hombre. Él cree en su creación. Dios siempre sigue creyendo en usted, en su creación. Y por eso Dios sigue perseverando, insistiendo, tratando de que usted se arrepienta de su mal camino. Y dándole la oportunidad mientras está vivo en la tierra. Esas personas que están torcidas hoy tienen oportunidades mientras están vivos. Pero cuando mueran, ya no hay oportunidad. Ahora usted me dirá, no, pues se fue con el Señor, se fue con el Señor. Ah, pues yo no vuelvo a afirmar. Porque para irse con el Señor aquí están las condiciones. Yo no soy juez. Pero Dios puso sus condiciones. Si yo no la cumplo ni nadie, aquí no hay niño bonito, ni niño mimado para Dios. Aquí no es José como Jacob. Jacob tenía a José el niño mimado. Y causó entre los hermanos un celo, una envidia, una ira contra su hermano. En Dios no hay niño mimado. En Dios todos somos iguales ante los ojos de Dios. La palabra dice que Dios tiene todo reservado para esa persona. Y la palabra dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles dice que pecaron, sino que lo arrojó al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pero dice, pero roguemos de justicia, con otras 7 personas, gloria a Jesús para siempre, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios. Se condenó por destrucción, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice, reducirla a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que vivirán impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados. Ve. ¿Cuántos ejemplos pone el Señor aquí? Número 1. Dice las Sagradas Escrituras, para la gloria de Dios, es aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se fueron a la inmundicia del pecado y Dios los mandó directamente al infierno, a encerrarlo allí en esas prisiones oscuras en el infierno, para el día del juicio. Dijo Dios. También dijo Dios que Él no perdonó al mundo antiguo. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, dice la palabra de Dios, que destruyó el mundo antiguo y mandó el diluvio sobre los impíos. Y si no perdonó, dice la palabra de Dios, a Sodoma y a Gomorra, tampoco te perdonará a ti. Dice la palabra de Dios. A ti, pero ¿con quién que está hablando? A ti que eres falso profeta. A ti que eres falso maestro, falso cristiano. A ti que eres falso evangelista, falso pastor, falso apóstol. A ti es que está hablando. Es contigo que Dios está hablando. Y está poniendo el ejemplo de lo que Él destruyó en el mundo antiguo.
Que si no perdonó el mundo antiguo, no perdonó a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que lo mandó y lo encerró al infierno, mandó al infierno y lo encerró en las prisiones oscuras para el día de juicio. A ti te va a perdonar también cuando tú mueras haciendo esta cosa, haciendo estas maldades. Tampoco te perdonará, dice el Señor, cuando tú mueras haciendo esta cosa y no te arrepientas del camino malo que tú vas y haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado por tu mala conducta. Y diciendo que tú eres un siervo de Dios y predicando delante de un altar, delante de un púlpito y predicando el libro de Dios. No. Llevando una vida de hipocresía, una vida de mentira y fingiendo, y una vida de maldad con tu mal comportamiento. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Y ahora vamos, gloria a Dios para siempre. Romanos, capítulo 2. Bendito Dios. Capítulo 2, versículo 17. Mire aquí, para saber cuál es el verdadero cristiano ante Dios. Aquí lo vamos a comprender, ¿eh? Y yo, para que no, porque ahorita se levanta el príncipe de las tinieblas, no. Usando mucho a esta persona. Pero esto fue juzgando. El hermano se volvió un juez. Digo, yo no soy juez. La mentira del diablo, lo que soy un simple predicador. Que fue llamado a conmovido a misericordia. Pero para enseñar la verdad y la justicia de Dios. Para enseñar su palabra a todo el que la quiera recibir. Y el que no la quiera recibir, pues gloria a Dios tampoco no la reciba. Porque todo esto es por amor a Cristo. Nada de estas cosas es obligado. Todo esto es por amor, dice el Señor. Y todo lo que tenemos que hacer es por amor a su nombre. Pero nosotros nos vamos a conducir y vamos a hacer las cosas como manda Dios. ¿Por qué? Para nosotros no tropezar con el Señor mañana. Porque si no, nosotros vamos a tropezar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para nosotros no tropezar. Entonces, vamos a seguir aquí, gloria a Dios para siempre. Con este texto. Para la gloria de Dios. Y aquí vamos a demostrar, hermanos, cuáles son, y al mundo, demostrar al mundo también, cuáles son los verdaderos seguidores de Jesús. Pero ¿con cuál ejemplo vamos a coger con los judíos? Vamos a coger el ejemplo del pueblo de Dios, a los judíos. Para nosotros ahora sí, porque de ahí fue Jesucristo enviado. Y Jesucristo nació ahí. Y de ahí dice la palabra que la salvación viene de los judíos. Vamos a coger ese ejemplo de una salvación. No vamos a coger el ejemplo del mundo, no. Vamos a coger el ejemplo de los judíos. Por eso es un verdadero cristiano ahora, para Dios. Dice así, los judíos la ley. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoya en la ley y te gloria en Dios. El sobrenombre. Ve. Porque para ser verdadero judío, hermano, en Israel, tenía que obedecer a Dios. Porque no era judío porque, no, soy judío de nacimiento porque yo nací en la ciudad de Israel. Para ser un verdadero judío, tenía que guardar la ley, los mandamientos que Dios estableció. Y para usted ser un verdadero siervo de Jesucristo, tiene que guardar la ley de Jesucristo. Como dice el apóstol Santiago, que habla de la ley real y la ley de la perfecta ley de la libertad, que es el evangelio de Jesucristo. Y también el apóstol Pablo dice que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. En Gálatas también dice esto. Pero vamos a ver, así son esas personas que tienen un sobrenombre de cristiano, y se apoyan en el evangelio, y que dan y se glorian y se glorian en Dios. Dice la palabra de Dios. Y conocen su voluntad. Dice, instruidos por la ley y aprueban lo mejor. Aquí no son inocentes, hermanos. Ellos conocen la voluntad de Dios, pero no la quieren hacer. Instruidos por el evangelio, por la perfecta ley de la libertad, que es el evangelio, y la ley de Cristo, el evangelio, la cual la iglesia cae bajo esa ley ahora. Ellos lo conocen, hermanos, pero no lo quieren hacer. Dice la palabra, aprueban, dice la palabra lo mejor. Por eso que dije la semana pasada que muchos de ellos interpretan los versículos como les conviene y como ellos quieren. ¿Te ves? Aprueban lo mejor.
Lo que encuentra que es bueno, lo mejor, lo que trae dinero, lo que trae mucha abundancia, mucho, eso sí lo prueban. Pero el dinero no va a llevar a Cristo. Ni el yo daré al Señor ni que dinero, donde todo de él me va a llevar a él. No, hermano. Jesucristo vino sin un centavo de esta tierra. A Jesucristo le dijeron, ven acá, pero tú crees que tú no vas a pagar el impuesto, ni tu discípulo. Y cuando a Jesucristo le cobraron el impuesto, el tributo que era establecido por Dios, oye, Jesús para siempre, porque Dios dijo que había que pagarlo, porque Dios permitió que se estableciera esto aquí en la tierra, el impuesto, dice la palabra de Dios que tenemos que pagarlo. Jesucristo no tenía un centavo encima, hermano. ¿Usted ve? Pero se trata de dinero en el reino de Dios. Y el Padre, dice las Escrituras, usted lo sabe, que usted se lo ha leído yo también, que tuvo que ponerle una moneda en la boca de un pez para Jesucristo pagar el impuesto por él y su discípulo. Porque Jesucristo no tenía ni siquiera una moneda en su bolsillo para pagar el impuesto. Jesucristo no tenía un centavo, Jesucristo no tenía nada encima. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo soy rico, sí, pero rico de poder, de majestad, de grandeza y de gloria. No es dinero. El dinero solamente para la vida terrenal nuestra aquí. Temporal, hasta que vivimos, después que vivimos ya el dinero fenece para nuestra vida. Los hijos se matan todos para que repartan la herencia que usted ha dejado. Ya no le importa que usted, ni el dolor que usted está muerto, ve. De que usted no está aquí más, ya no, lo que importa es que hay que partir. Entonces, eso es temporal. Esa no es la base principal, hermano. Ese no es lo que Dios nos manda a nosotros a establecer la enseñanza, hermanos. Y yo no estoy en contra de que la iglesia ofrende cuando hay que ofrendar voluntariamente. Ofrende. Hablo de ofrenda, no de diezmo. Voluntariamente. Si quiere. Y si no quiere, que no ofrenden. Pero que no dejen de ir a la iglesia porque no está ofrendando. No, que vaya a la congregación, que se nutra de la palabra de Dios, que se nutra del evangelio, porque esto no es lo que la va a llevar a ella al reino de los cielos. Es la palabra de Dios. Es el nutrirse de la palabra de Dios, es permanecer en la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Yo le dice a ti, aquí dice el 19, y confía en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. ¿Qué es lo que dice? Esto es un peligro. Hay muchos que dicen, ay, no, yo no me fijo en el pastor. Yo he escuchado a muchos cristianos hablando de esto. Yo nomás me fijo en la palabra de Dios. Pero ¿cómo que tú dices esto? Si yo tengo que fijarme en el que está dirigiendo después de Cristo, yo tengo que fijarme en el que está enseñando después de Cristo, a ver si en él hay luz, para que me pueda dar de la luz de Dios, de la luz de Cristo, transmitirme a mí por la enseñanza de la palabra de Dios. Pero si él, dice la palabra, si él no obedece a Dios, no obedece la ley de Cristo, y él está enseñando, dice que él es, y está probando lo mejor, dice la palabra de Dios, que él lo que es un guía de ciego, y luz lo que están en tinieblas, que él es oscuridad, que en él no hay luz. Entonces, ¿qué me voy a fijar? Me voy a fijar en el hermano que no está al frente. No, el hermano lo tiene que amonestar el pastor. Me fijo en el pastor. Si el pastor está en la luz, como luz que Dios lo puso, que Dios es luz. Y nosotros resplandecemos. Porque la luz de Cristo nos alumbra y somos lumbreras en el mundo. Pero lumbreras en el mundo quiere decir con los hechos, con las cosas que nosotros hacemos, con las obras buenas, con la buena conducta, nuestro buen comportamiento delante de la presencia del mundo en la tierra. Entonces, lo que dice aquí, yo tengo que dice aquí, pero tú que estás, dice, y tú eres guía de ciego, o sea, tú estás dirigiendo, estás guiando, estás enseñando, pero lo que tú estás enseñando, lo que tú estás guiando, tú eres guía de los que están ciegos, luz de los que están en tinieblas hoy. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios para siempre. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿ve? Y los indoctos son los que tuercen las escrituras, que lo dicen en 2 de Pedro, capítulo 3, que habla de eso. Dice, oye, dice que tú eres instructor de los indoctos, o sea, de aquellos que tuercen las escrituras, maestro de niños, que tienen, dice, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, ¿ve? Eres un maestro de niños. No de Dios.
¿Y usted cree que en el Evangelio no existe maestro de niño, hermano? ¿Usted sabe eso? Mire, la niña mía, ella dice que es cristiana, pero tiene 10 años todavía, ella no sabe, todavía está muy inocente. Pero gloria a Dios, porque dice que ella es cristiana. Pero hay cosas que ella me pregunta a mí, de cuando muramos aquí, si allí ella seguirá siendo mi hija. Si nos vamos a ver allí, como en parentesco. Y aunque yo le trato de explicar a ella, hermano, es demasiado fuerte para ella esto. No lo puede dirigir, no lo puede asimilar. ¿Por qué? Porque es una niña, hermanos. ¿Usted ve? Entonces, cuando se dice maestro de niños, lo que están enseñando son peores que lo que están recibiendo la enseñanza de ellos. ¿Ves? Porque lo que están recibiendo son enseñanzas de hombres. Palabras de hombres, dice la palabra de Dios, y no de Dios. A los niños no se les enseña, a los niños se le va mostrando el camino, introduciendo el camino de que ellos vayan mirando a nosotros en el Señor lo que hacemos. Pero a los niños no se la doctrina porque son niños y no pueden asimilar estas cosas. ¿Sabes? Son a los adultos que ya tienen capacidad para poder asimilar y entender lo que se le está enseñando. Y usted no es un niño. La palabra dice Dios, sea un niño como para la malicia, pero para el modo de pensar como lo que somos adultos. Oiga lo que dice la Escritura, bendito Dios para siempre. Dice, y tú pues que enseña a otro, no te enseña a ti mismo. ¿Qué? Oiga, ¿qué pregunta? Tú que estás enseñando a otro, ¿por qué tú no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurta. ¿Ves? Hermano, ¿usted piensa que la mano hurtar es cuando yo me meto a esta casa, hermano? Hay muchas formas de robar, hermano, de sacar dinero. Si yo tengo que meterme a una casa, a un banco, o atracar un negocio, como eso que pasa muchas veces en la noticia. Hay muchas formas, hermano. Hay muchas palabras que yo lo puedo usar desde aquí con palabras persuadidas, con palabras fingidas, para manipularlo a usted, hermano. Y yo manipulándolo a usted, yo le saco a usted todo. ¿Y qué significa? ¿Cómo se llama eso? Hurtar también. ¿Qué ves? Entonces a veces dicen, hablan que no hurte, pero tú lo haces. Porque a veces con engaños y palabras fingidas le sacan a la iglesia hasta los últimos centavos. Y la iglesia, mucha gente de la iglesia, hasta lo de pagar la casa y lo del alimento de su familia se lo sacan. No, que el Señor va a proveer, porque es lo que Dios va a proveer. Ya tú tienes tu dinero para tu sustento. Dios no tiene dinero allá arriba, Dios te va a dar, ya tú tienes tu dinero. Tráelo para Dios, que Dios te va a proveer. Y como he dicho otra vez, cogen la artimaña del error, como dice la Escritura, para sacar beneficio propio. Que hasta cogen el versículo de aquella viuda de Sarepta. Tú no vas a ayudar. Y la otra viuda también del templo, que dio lo que es lo único que tenía. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Señor, su reino del diablo. Entonces, ¿y qué significa esto? Cuando usted usa esta astucia maligna para usted sacarle hasta lo de pagar la renta y lo de comer para sus hijos a esa persona. Eso no es hurtarlo. Dígame cuándo usted tiene. Eso no es robarlo. Y tú que predicas que no dice la palabra de Dios, tú que dices que eres cristiano, dice el Señor, tú que dices que eres un siervo de Dios, y tú predicas que no hurta, y tú que lo que estás haciendo, dice Dios, hurtándote en un ladrón. Santo Dios para siempre. Es la palabra de Dios que habla, no es el hombre. Si usted no la quiere recibir, Jesucristo dijo, váyanse, todo el que no la quiera recibir, porque estas palabras son las de mi Padre, yo no las voy a cambiar, son palabras de vida eterna, y todo el que la obedece va a vivir, dijo Jesucristo, como Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Así yo predico en la iglesia de Cristo Jesús. Yo no quiero una iglesia llena de perversión. Mejor prefiero que estemos aquí, lo que estemos aquí, guardando la palabra de Dios, enseñando la palabra tal como está. Pero no quiero una iglesia que me esté pasando un salario para yo dejarlo que yo sea menos loco, para dejarlo que yo sea lo que yo quiera y no molestarlo, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice a Timoteo, reprende, solta, amonesta. Y tú, ponte como ejemplo. Usted ve, no le dice pide dinero, no, ponte a reprender si hay que reprender, exhorta. Y amonesta al que hay que amonestarlo. Porque eso fue lo que Jesucristo mandó.
Santo Dios para siempre. Bendito Dios. ¿De qué me sirve aceptar un saladito y perderme por un saladito? Que mañana cuando yo me muera ya no va a servir de nada. Ve. Mejor padezca como Jesucristo dijo que padeció. Padezca usted también y padezco yo. Como padecieron los hermanos, necesidades del apóstol Pablo, que pasó hambre, se vio sediento y hambriento. Muchos días. Y cuando fui, dice Pablo, cuando fui de vosotros, Corintios, callé, nunca dije nada. Cuando Pablo llegó a los Corintios, Pablo, yo conmigo estoy desmayado, pero nunca dije nada a ustedes. Todo era en mi pasado. Para no hacer el ragoso a ustedes ninguno. Porque Pablo quería, como Pablo sabía para qué fue que el Señor lo llamó, como lo llamó a usted. Pablo sabía que ese momento, ese rato de hambre, eso iba a pasar. Porque Dios le abrió una puerta para que él fuera sustentado. Dice el apóstol Pablo, los hermanos en Macedonia se acordaban y mandaban donde quiera que yo estaba, me mandaban para que yo comiera. Ve, pero es Dios que abre esa puerta, es Dios que lo hace. No se adelante usted ni comience usted a pedir, Dios no quiere esto. Deje que Dios sea que abre esa puerta y Dios la va a abrir. Cuando Dios vea que usted está padeciendo y pasando por la palabra de Dios para no se le trompezar a nadie, gloria a Dios para siempre. Dice aquí en el 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ve, tú dices que no se debe adulterar, pero tú adulteras. Tú abominas los ídolos, pero cometes sacrilegio. Hermano, mire, óigame otro punto que nosotros no hemos visto. Adulterar no solamente es cuando yo repudio a mi esposa y me caso con otra. Hay muchas formas de adulterar la palabra de Dios. Yo la adultero también. Cuando yo pongo algo, añado algo que no está, la estoy adulterando. ¿Sí? Pero yo digo que tú que abominas los ídolos. Bueno, yo sé que muchos de los que predican hablan que, con todo respeto a muchas personas que son católicos, que esto no es para faltar respeto a nadie, cada quien cree conforme a lo que piensa. Que en la iglesia católica hay mucha idolatría. Son idólatras. Pero ahora, yo digo que aborrezco los ídolos porque ya Dios me hizo entender que el poder está en Jesucristo y en Dios Padre Celestial. Pero cuando yo he visto en muchas de las congregaciones el pedazo de madera crucificado que se llama una cruz, ellos lo tienen como un símbolo de que es la cruz de Cristo. Pero eso no es la cruz de Cristo, eso es un ídolo. Porque la verdad, la cruz de Cristo no es un pedazo de madera. No es el pedazo de madera que es atravesado en cruz, sino la cruz de Cristo fue el padecimiento, el sufrimiento de Cristo hizo que Cristo murió y padeció antes de morir para darnos a nosotros la salvación. La cruz de Cristo es este evangelio que costó un precio de sangre y de padecimiento y de vituperio. Y esa es la que nosotros tenemos que seguir. No es el pedazo de madera. Pero entonces nosotros decimos, no, pero la iglesia católica tiene idolatría. No, pero ¿y yo qué estoy haciendo? Lo único que yo he quitado el crucifijo de yeso que le ponen, o de bronce, en la iglesia católica, yo se lo he quitado y no es el mismo ídolo disfrazado. Es la misma idolatría. Entonces tú que hablas y tú también cometes sacrilegio, dice el Señor. Abre los ojos, iglesia de Cristo. Abre los ojos, iglesia de Dios. Y tú haces lo mismo, con la misma idolatría. Que yo lo he visto en muchas de las congregaciones. Y eso no es idolatría. No, eso no es la cruz de Cristo. Esa no es la cruz de Cristo. Es una basura, es un ídolo. Santo Dios para siempre. Pero no queremos escuchar la verdadera palabra dura como esta de Dios. No queremos reflexionar, sino de verdad. Es cierto. Es tan tal que la palabra dice que todo queda colgado en ese madero, que muchos lo usan también cuando se mueren, a la gente del mundo. Usted va a un cementerio, y mayormente todos los cementerios que usted va, toditos tienen cruz. Que le ponen a los muertos. ¿Usted ve? Pero dice la palabra de Dios que eso es a lo que llevaban ahí, eran todo aquel Jehová dijo que era colgado en un madero, el que tenía, dice Jehová, que era maldito, y que tenía Israel entre los nomios, y tiene que quitarlo antes, no puede pasar la noche ahí, decía Jehová. Porque si pasaba la noche, porque si pasaba la noche ahí, decía Jehová, en Deuteronomio, iba a contaminar la tierra que Jehová tu Dios te dio.
Entonces, ¿por qué que yo hago con esto? Entonces, ¿la iglesia qué hace con esto ahora? ¿Por qué la iglesia tiene todavía esta imagen entonces? Y que esta cruz aquí es la imagen, o pintada en la congregación, o puesta delante del púlpito, o un pedazo en madera. ¿Y qué es lo que es esto entonces? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tú cometes sacrilegio, tú también, entonces tú también dices la idolatría. Porque nosotros, cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, y no hacer las cosas como Dios manda, actuamos así. Santo Dios para siempre. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. A veces yo me jacto del evangelio. O sea, jactarse es vanagloriarse con orgullo. A veces mucha gente se vanagloria con orgullo del evangelio, pero deshonran a Dios con la infracción. O sea, con la infracción, o sea, deshonran a Dios con la desobediencia del evangelio. Pero se jactan. O sea, se vanaglorian con orgullo. Dice, pero deshonran a Dios. ¿Ven? Este es el ejemplo para nosotros, hermanos. Se lo estoy diciendo así porque así lo está diciendo el Espíritu Santo. Para la gloria de Dios. Estamos diciendo esto con la iglesia aquí. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Usted ve? Hermano, yo me vanaglorio a veces y me vanaglorio con mucha, o sea, esas personas se vanaglorían a veces con ese orgullo, pero deshonran a Dios con la desobediencia y con el procedimiento, la conducta mala que están haciendo, y causan que la palabra de Dios sea blasfemada. Como está escrito, dice la palabra de Dios, como está escrito que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios, hermano, es blasfemado dentro, dice, entre el mundo. Los gentiles, vamos a poner el mundo, las personas del mundo. ¿Por causa de quién? Por causa de ustedes, o sea, por causa de estas personas. Amados hermanos y amigos, que dicen que son cristianos y que son siervos de Dios, pero que deshonran a Dios con sus transgresiones, con su desobediencia, con la forma de proceder en la supuesta vida cristiana que ellos están llevando. Gloria a Dios para siempre. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Hermano, la circuncisión en el tiempo de los judíos, que Dios la dio como señal del pacto que hizo Dios con Abraham, sí, dice que tenía en verdad valía en su tiempo, que Dios estableció esto. Valía. Si guardaba la ley. ¿Usted ve? O sea, si guardaba la ley, los estatutos, las ordenanzas, lo que Dios había mandado, hermanos. Entonces yo digo, como cristiano a veces yo digo, bueno, estoy arrepentido, vamos a poner este ejemplo, gloria a Dios. Estoy arrepentido y soy convertido. Pero mi arrepentimiento, dice el Señor, si yo no guardo la ley de Jesucristo, los mandamientos del Evangelio de Jesucristo, mi arrepentimiento viene siendo nulo. Mi conversión a Jesucristo, dice el Señor, viene siendo nula. Ni estoy arrepentido, ni estoy convertido para Dios. Este es el ejemplo de la iglesia de Cristo, gloria a Dios, gloria a Jesús. Este es el ejemplo que Dios me estaba a poner a la iglesia de Cristo Jesús. Comenzando del pueblo judío de los israelitas. Y aunque yo creo que estoy arrepentido y convertido, dice la palabra de Dios que mi arrepentimiento en el Evangelio y mi conversión a Jesucristo viene siendo nula, hermanos y amigas. Pero aquí lo interesante. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Usted ve, si el circunciso guarda la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Su incircuncisión como circuncisión. Quiere decir, por ejemplo, a veces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay muchas personas, por eso dice el Señor que son falsos, que no son cristianos, son falsos. Dicen, yo soy cristiano, pero están haciendo cosas peor y más peores que las personas que no son cristianos. Y hay personas que no son cristianos,
que no se han arrepentido y no se han convertido a Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. O sea, incircunciso quiere decir una persona que no se ha arrepentido en el sentido espiritual. Estamos dando este discernimiento, Y circunciso quiere decir, ahora en el sentido espiritual estoy hablando, para que entiendan la iglesia, el sentido espiritual lo estamos dando al Espíritu Santo, ahora en el Evangelio, son aquellos que se han arrepentido y se han convertido a Jesucristo. Pero si esa persona que se convirtió y se arrepintió a Jesucristo, y aquel que no se ha convertido y ni se ha arrepentido a Jesucristo, pero tiene temor de Dios y muchas cosas, anda bajo el temor de Dios, conduciéndose bajo ese temor de Dios, entonces Dios no va a mirar que aquel que no se ha arrepentido y se ha convertido, no. Dios no va a mirar que todavía no se ha convertido y se ha arrepentido, no. Porque la palabra de Dios dice que lo demuestra bíblicamente, esto es lo que estoy hablando, que cuando Cornelio no se había convertido y se había arrepentido todavía. Cornelio no era cristiano. Y Cornelio no era judío, Cornelio era un gentil, un incircunciso. Sin embargo, Cornelio hacía cosas que los judíos no hacían. La justicia de Dios. Y Dios, esas cosas que él hizo cuando no era convertido, cuando no se había arrepentido y se había convertido a Cristo Jesús, Dios las tomó en cuenta. Porque Dios le dijo cuando envió el ángel, Cornelio, tus oraciones, tu testimonio y tu hermana han llegado ante la presencia de Dios. Envía a buscar a Pedro, que tiene por su nombre Simón. Y está en la casa de un tal Simón Curtidor, que está a la orilla del mar. Usted ve, aquel que no es cristiano y que no conoce a Jesucristo, pero está haciendo cosas buenas. Y tiene personas que tienen temor, aunque no se han convertido. Dios no le va a tomar en cuenta que todavía no se han convertido, no. No, porque tú no estabas convertido, Dios no te va a tomar en cuenta eso que tú hiciste. Dios no va a ser así. No serán contadas, serán tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque esas personas juzgarán a usted y a mí, a los que no nos estamos conociendo, como manda la palabra de Dios, bajo estas sagradas escrituras, conforme a la conducta como un verdadero cristiano. Dice en el versículo 27. Y el que significante es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de ella. Perdón. Lo mismo que yo estoy hablando, hermano. Aquel que no se ha convertido se ha arrepentido y se arrepentió. Pero si tiene temor de Dios y está conociéndose por bajo el temor de Dios, este te va a condenar a ti. Porque tú con el conocimiento que ese Señor dice así, la letra que decir ahora en el sentido espiritual del Evangelio, tú con mi conocimiento de mi palabra, no la haces. Aquel que yo no se la he dado a manifestar, ni se ha arrepentido y se ha convertido, ese te condenará a ti, dice el Señor. Porque tú eres transgresor de mi ley, o sea, transgresor del Evangelio de Jesucristo. Esto lo estoy diciendo así espiritual, porque estamos hablando de los judíos, de la transgresión de ellos, de que ellos no guardaron como Dios dijo. Y ahora lo que dice aquí, pues no es judío el que es del exteriormente, ni es el de la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne. Usted no ve, no es judío el que es de afuera, es cristiano. No es cristiano es por lo que aparente, por lo que usted aparenta ser por fuera. Eso no es el cristiano, dice el Señor. Ese no es cristiano. Es un falso, dice el Señor. Dice externo, de afuera. Es como un falso, dice el Señor. ¿Por qué? Oiga, vamos a poner otro ejemplo para Pablo. Gloria a Dios. Dios se ha manifestado grandemente hoy para la gloria de Dios en este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Oiga otro ejemplo que le voy a poner. Santo Dios para siempre. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Dijo, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, exteriormente, sepulcro hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre, por dentro están muertos espiritual. Entonces, no es el cristiano el que hace una falsa apariencia y le hace creer y va con una Biblia en el brazo y habla dos o tres lengüitas disparatosas y sabe que yo digo cuánto. Ese no es el cristiano y que casi un
chiquito y que hace una bulla, ese no es el cristiano. Lo que está demostrando exteriormente, dice el Señor. Porque por dentro el Señor dice, por el interior, que es lo importante, el corazón para Dios, para tú arrepentirte, para tú conducirte bajo un corazón conforme a Dios, está contaminado, sigue lleno de robo, de estafa, de engaño, de mentira, de jactancia, de vanagloria. Y ese no es el verdadero cristiano, dice la palabra de Dios, el que es de exterior por fuera. Dice la palabra de Dios. Dice en el 29, sino que es judío, el que es en el interior, el de adentro, el que es de corazón de adentro, es aquí interior del corazón. Y la circuncisión es la del corazón en el espíritu. O sea, que es la circuncisión del corazón del espíritu, es el arrepentimiento verdadero en el corazón. Cuando me arrepiento de verdad y me convierto a Cristo de corazón. No en la letra de alabanza del cual dice, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el verdadero cristiano, hermano, el que se arrepiente de corazón y de corazón puro y limpio, y da fruto de su arrepentimiento. Ve el ejemplo que le he cogido aquí, gloria a Jesús, por decir. Romanos. Ahora unos Romanos, seguimos Romanos, capítulo. No voy a poder terminar esto, gloria a Dios. Está un poquito largo. Se ha alargado la explicación, pero Dios quiere que sea así. Romanos capítulo 12. 12:1. Vamos aquí. Dice, deberes cristianos. Así, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestro cuerpo, ¿qué? Haciendo la cosa buena, en sacrificio vivo para Dios. Porque esto es lo que a Dios le agrada. Dice que es agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. ¿Ven, hermano? Esto es agradable a Dios. Esto es vuestro culto racional, quiere decir, este es nuestro sacrificio que Dios le agrada. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que no nos conformemos con este siglo, hermano, que no nos conformemos con, dice la palabra de Dios, con este siglo, sino que seamos, ¿qué? Transformados. Transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, hermano. ¿Usted? Si usted está entendiendo lo que yo estoy enseñando, Dios abre su entendimiento, pues mire, bienaventurado es usted ahora. Gloria a Jesús para siempre. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Dios quiere esta cosa para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Para nosotros comprender y entender cuál es la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te salgas de donde Dios te llamó, no te creas más que el que está en la congregación, sino recibe lo que Dios te ha dado conforme a la medida de fe que Dios te ha dado a ti. O sea, con cordura quiere decir con prudencia. No creas que tú, porque yo hablo en lengua, yo tengo esto, tengo el espíritu, tengo esto, que tú, no. El don que Dios te dio a ti y el don que Dios me ha dado a mí, dice la palabra de Dios, es para edificación, es para gloria y honra de Dios. Que Dios repartió a cada uno conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ve? Hermanos, en su cuerpo suyo, en el mío, habla Jesucristo, habla Dios. Que Dios creó. Tenemos muchos miembros. Mira, está el hígado, está los riñones, los intestinos, el corazón, los pulmones, los ojos, los oídos, la boca,
la nariz, las manos, los pies y hasta los dedos. Usted no ve que ninguno son parejos, porque cada uno tiene una función distinta. En mis manos, en las manos suyas. Así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Dios repartió los dones como Dios repartió nuestros órganos en nuestro cuerpo. Pero con esto, que le acabé de mencionar a usted, no es que uno es más que otro. Es que cada órgano de nuestro cuerpo hace su función. Y así es en el cuerpo de Cristo. No es que usted es más, ni yo soy menos, sino que cada uno de nosotros tiene una función distinta que se nos ha dado conforme al don que Dios nos ha dado a usted y a mí. Pero ahora en la iglesia otra vez. Y no son carnales los apóstoles. ¿Cómo le llamo eso? No, yo soy un profeta, yo tengo profecía, yo hablo en lengua. No fue para eso, Dios mío, que Dios nos lo dio. Fue para edificar su iglesia. Porque usted tiene su función, yo no soy más importante que usted, ni usted que yo. ¿Usted cree que el corazón es más importante que los pulmones? ¿Que el hígado es más importante que los riñones? No. O que el ojo es más importante que el oído. Que la nariz es más importante que la boca. Que la mano es más importante que los pies. No, hermano. Son miembros todos de mi cuerpo y todos tienen una función distinta. Conforme como Dios lo repartió y lo ordenó en mi cuerpo, así Dios lo hizo en su iglesia. Esto no es para que usted se crea que usted es algo, que grande es usted porque usted tiene esto. Grande es Jesucristo y Dios. Eso lo coge como ejemplo de nosotros. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así siendo nosotros muchos, dice, así siendo nosotros muchos somos un cuerpo en Cristo. Y somos miembros los unos de los otros. De manera que también, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, es decir, pasarse, ¿ve? O de servicio a servir. O el de enseñar a enseñar. El que exhorta a exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Ven? Cada quien haga su función como Dios se la puso y como Dios lo estableció. Pero no con eso que yo soy más que usted porque yo hablo en lengua y usted no. No es porque usted tiene el don de servir, yo hablo en lengua, sino que usted ve. Somos miembros unos a los otros. Aquí no hay nada importante. Importante es Cristo y Dios. Esos son ejemplos que ponen. Pero yo quiero caer, pero ya lo quise leer ya para gloria a Dios para siempre. Vamos a seguirlo, gloria a Dios. Dice en el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Que no nos vamos con hipocresía, fingiendo, sino que sea verdadero y que aborrezcamos los malos. Siempre lo manda a los cristianos a llevar una conducta intachable. Usted no le aborrece lo malo. Dice aquí, amamos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Que nos amemos con este amor fraternal en cuanto a honra, que nos prefiremos unos a otros. No que nos aborrezcamos. ¿Ven? Esos son los verdaderos cristianos para Dios, los verdaderos seguidores de Jesucristo. El que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, no perezoso sirviendo al Señor en el espíritu. Dice la palabra de Dios. Fe. Gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constante en la oración. Que nos gocemos en la esperanza, porque la esperanza nosotros se llama Jesús. Amén. Pero que sufrimos la tribulación y que oremos. Ahora mismo aquí es interesante.
compartiendo para las necesidades de los santos, santos, los hermanos. No habla con hermanos sin ese, no, con los hermanos, los santos. Creo que es así, compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando, la hospitalidad. No de boca, practicando la hospitalidad. Y que estén compartiendo con la necesidad de los santos. O sea, compartiendo con aquel que no tiene, con aquel hermano que no tiene. ¿Esto es lo que Dios dice, hermano? Esto es lo que se llama un culto racional y agradable a Dios. Hacer lo que Dios quiere que se haga. No es llevar el sobrenombre de cristiano, apoyarme en la fe de Jesucristo y hacer lo que yo quiera, como hacían los judíos. Tener el sobrenombre de judío, lo dice la Escritura, que no era judío. Para Dios no, para Dios era un impío. Y cuando usted se dice que es cristiano y usted no se apoya y usted no obedece la ley de Jesucristo, usted es un impío para Dios. No un siervo de Jesucristo. Y hoy dice aquí, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigaré. A los que me escuchan, a la persona, los verdaderos cristianos, aún tú me estás persiguiendo, dice que yo tengo que bendecirte. Y no maldigar, no puedo maldecirte porque tú me estás persiguiendo. Dice la palabra de Dios. Unánime entre vosotros, no altivo, no altivo. Que nos mantengamos unánime entre nosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, que nos asociemos con los humildes. ¿Y cuáles son los humildes? Aquellos que menosprecian. Aquellos que están en las drogas perdidos, aquellos que andan ultrajosos, aquellos que la sociedad lo ha despreciado y lo ha ignorado. Pero ahora es contrario. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, es como le digo, no nos engañemos nosotros mismos, gloria a Jesús para siempre, porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no va a cambiar. Dice, la palabra de Dios va a seguir la misma. Gloria a Jesús para siempre. Dice la palabra de Dios. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo no quiero aquí sabio ni opinión de nadie. Mi opinión no vale, ni mi sabiduría tampoco. La opinión y la sabiduría del Espíritu Santo, esa es la que vale. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces le deben entender muchas personas que si no son cristianos, que un cristiano, que usted me haga un mal a mí, no se lo puede hacer. Si soy un verdadero siervo de Dios y soy un cristiano, usted me hace un mal y ese Dios no le puede devolver el mal. Con el mal. A usted. Si usted un día me vio necesitado y usted no me sirvió, y cuando usted le toque, yo no puedo decirle, dice Dios, no, pero cuando yo necesité no estaba, que se brome. Dice, Señor, no tienen que servirle. Para hacerle ver a usted que el verdadero amor de Dios es incondicional. El verdadero amor de Dios no guarda rencor. Santo Dios para siempre. Es con los hechos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Hermano, oiga, que si es posible, y está en nuestras manos, que estemos en paz con todos los hombres. ¿Usted ve? Entonces, oigan, esta es la conducta del cristiano. La verdadera conducta del cristiano es esta. Si es posible, porque a veces nosotros queremos, pero la otra parte no quiere, pues ya no se puede. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. No crean muchas personas que quieren abusar
de personas del mundo a veces, y a veces muchas personas que dicen que son cristianos y abusan del otro también. No crea que Dios no va a tomar eso, no va a vengar eso. Dios lo va a vengar, ¿eh? Dios va a tomar venganza. ¿Y cuándo? En el día del juicio. Entonces Dios va a vengar todas las cosas. Porque dice la palabra que viene la venganza y yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Oye la vida cristiana, oye cómo es la conducta cristiana, ¿eh? Que no es bla, 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 y que Cristo, aleluya, gloria a Dios. Es lo que el Señor dice a mí que yo tengo que hacer. Que si mi enemigo tuviera hambre, yo le tengo que darle de comer. Dice el Señor. Si tuviera sed, yo tuviera que darle de beber. No es que se muera, no. Usted ve a muchas personas en el mundo, dice el Señor, cuáles son los verdaderos cristianos. Que esas personas que ellos han tenido toda esa mala experiencia y le han hecho mal, lo han engañado, le han hecho fraude, lo que sea, no son de Dios y no pertenecen a Dios. El verdadero cristiano no se conduce así, se conduce así como dice la palabra, deberes cristiano. O sea, deberes de los discípulos de Jesucristo. Somos nosotros, para la relación contraria. Porque el cristiano significa discípulo. Como dije la semana pasada. Deberes de los discípulos de Cristo Jesús, deberes cristianos. O sea, lo que tenemos que hacer. Dice, no sean vencidos de lo malo, sino vencer con el bien y el malo. Que no nos dejemos vencer por más cosas que nos hagan mal a veces. Y yo sé que uno le molesta, porque somos humanos. No se hipócrita, ¿eh? Pero que no le demos cabida al mal, para que el mal no tome dominio sobre nosotros. Para nosotros no pagar ese mal que nos han hecho como un mal. Cuando una persona le hace mal a usted, o le ha hecho mal, y llega en el momento que esa persona lo necesite, y usted puede decir, vale. Porque así que dice la palabra de Dios, agua de fuego te amontona sobre su cabeza. Entonces esa persona su conciencia le va a dar en la cabeza de ella. Va a decir, tanto daño que yo le hice a fulano, y mal, mira cómo fulano me sirve ahora, ¿ves? Pero esto va a ser un buen testimonio para la palabra de Dios, de que verdaderamente usted es un cristiano de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Sometió, dice en Romanos 13, capítulo 13, perdón. Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué es lo que dice aquí? Que se sometan todos. ¿A cuál autoridad? A las autoridades terrenales. Dice que no hay autoridad que no ha sido puesta por Dios en la tierra. Ahora, nosotros decimos, yo le sirvo a Dios. Hablo con los que conocen la palabra de Dios. No hablo con el mundo. El mundo no conoce a Dios. Pero nosotros decimos, yo tengo temor de Dios, pero no le temo a las autoridades terrenales. Las que yo estoy mirando, de las que yo me he criado visto con mis ojos, las que yo puedo palpar y mirar, no le temo a esa. A esa yo la quebranto, a esa yo hago lo que yo quiera, pero el Señor dice que eso es mentira mío. Porque si yo no me sujeto a las cosas que yo veo, que están establecidas aquí en la tierra, que Dios estableció bajo el orden de Dios, mucho menos me voy a sujetar a las autoridades celestiales, que yo nunca las he visto, hermano. Tenemos que someternos. El ejemplo comienza aquí nosotros. Los que somos cristianos, nuestra conducta comienza aquí en la tierra. Someternos a las leyes terrenales. Someternos a cuando usted está en un trabajo y a usted le ponen sus reglas, usted someterse a esas reglas. Pero si usted hace como los otros compañeros suyos, o algunos de ellos, no sé todos, que ellos no la obedecen y le sacan la lengua al jefe por atrás, entonces usted es un mentiroso, si la palabra de Dios no es nada tampoco. Porque si usted no se somete a las cosas que usted ve que Dios estableció y que Dios lo manda a sujetarse a usted, mucho menos usted se sujetará a la palabra de Dios, al reino celestial, al que usted nunca Dios hemos visto. ¿Usted ve lo que dice aquí la palabra de Dios? El cristiano debe someterse a estas cosas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Ve? Cuando usted no se somete a lo que Dios estableció aquí primeramente, y usted cree que Dios dice que sigue, que usted es cristiano, dice que usted te está resistiendo. Y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. Resiste lo que Dios dijo, resiste la palabra de Dios, resiste la voluntad de Dios. Y lo que resiste es que acarrean condenación para sí mismos. ¿Ves? Esto es lo que dice las Escrituras, hermanos. Entonces, nosotros a veces, no vamos a decir que no somos perfectos. A mucha gente del mundo entiende eso también. Los cristianos son perfectos, pues metemos errores y podemos fallar. Y nadie va a llevar la cosa 100% en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Y nadie la puede llevar 100%. Pero debemos conducirnos lo más que podamos bajo este temor, bajo esta conducta como cristianos. Y no resistir lo que Dios mandó a obedecer. Yo me acuerdo que cuando estaba con la mascarilla del COVID, que pusieron el gobierno que tenían que ponérselo obligatoriamente para entrar en los negocios y las cosas públicas y tomar transporte público. Yo iba entrando con uno que no es cristiano, iba entrando al supermercado. Y yo le dije, pero póngase, usted se ha puesto la máscara. Y dice, no, pero usted siempre está recto. Me dice, hermano, usted siempre está recto. Que digo, no, lo que pasa es que si yo no obedezco lo que establece la ley terrenal aquí, mucho voy a obedecer a las celestiales que nunca le he visto. Le contesté yo a él. ¿Se ven? Pero no importa, él no es cristiano. Que no se la pusiera no es nada. Pero yo, si en el supermercado me llaman la atención y me dijeron, póngase la máscara, póngase que si se me olvida es otra cosa, ya sabe, se olvidó. Pero sabiendo yo y estando consciente que no se me olvidaba que tengo que ponerla. A mí no me ponen eso, pero oye, dice la palabra de Dios que tenemos que someternos obligatoriamente. Sea justa a veces o sea injusta las leyes que ponen los gobiernos, tenemos que someternos a ella. Ahora viene una cosa, y lo digo porque lo he visto. En el mismo República Dominicana los cristianos protestando por las leyes que los gobiernos tiran, contra el aborto, contra la homosexualidad, que sé yo qué. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Cuando usted sale a protestar contra el gobierno, usted está sujeto. Usted está resistiendo. No. Usted está resistiendo. Usted no está sujeto. Y esa palabra dice que lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque Dios, sométanse. Usted no es Dios ni nadie para usted cambiar nada porque usted no va a protestar aquí. Tal como el mundo hace manifestación y protesta. Usted no es el mundo. Usted es Cristo. Y usted tiene que hacer en el mundo que usted y el mundo no son igual. El mundo déjalo que proteste, sí, váyase y proteste el mundo que quiera, al que no es cristiano, pero usted quédese en su casa y no salga a manifestar protestación con un cartelero ahí protestando como el mundo. Dios no quiere estas cosas porque usted está resistiendo lo que Dios estableció por las leyes terrenales. Eso se llama resistir lo que Dios estableció. Y eso lo he visto yo, cristiano, que haciendo protesta. Esto es de Dios, esto no viene de Dios. Entiendan esto. Condúzcanse como Dios manda. O usted lo llamaron a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. No importa que pongan la ley para votar los muchachos. Usted no es Dios. Dios que va a condenar al hombre. Sigo predicando y evangelizando. Quizás esa mujer se arrepienta de abortar y se convierte en hijo de Dios. ¿Usted cree que usted va a ganar algo con la protesta? Eso no lo quiere Dios. Usted está resistiendo a las leyes que Dios estableció. Y Dios va a juzgar al hombre, pero no yo lo voy a juzgar. Dios es que va a resistir al hombre cuando el hombre no se arrepiente, no se convierta. Pero esa cosa la vemos. Santo Dios para siempre. Entonces son muchas factores que se ven y no queremos corregirlo. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a lo malo. ¿Quién? Dice, sino a lo malo. Ellos no están aquí, las autoridades no están aquí para perseguirme a mí, si no está haciendo nada malo. ¿Quieres pues tú no temer a la autoridad? A lo bueno, y tendrá alabanza de ella. Quiere decir, no quieres tú tener problemas con la justicia, no te metes en problemas. A lo bueno, y tendrá alabanza de ella, quiere decir, no te van a perseguir, ni te van a buscar. Porque aquí la policía puede venir a tocar la puerta de mi casa y yo digo, ¿qué ustedes quieren? La policía, ¿qué puedo yo servirle? ¿Qué ustedes quieren en mi casa? ¿Por qué? Porque yo no tengo temor, pero si mi esposa me dice la policía y yo hago una cosa mala, tengo que tirarme por aquí por el piso tercero.
o de vinarme con una soga para abajo. Pero si no he hecho nada malo, le salgo al frente, ¿qué he hecho? Nada malo. No le digo para hacer. Dice que haga lo bueno, dice, haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, dice. Oye lo que dice, porque el servidor, dice, porque el servidor de Dios, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Ve? Tú eres servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, dice la palabra de Dios, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. ¿Ve? Aquellas personas que llevan y usan la Biblia para tapar su identidad, aquellas personas que usan las Sagradas Escrituras diciendo que son cristianos y hablando y predicando de ellas, pero haciendo las cosas malas y dice que no es en vano que tú llevas espada, porque esa es la espada del Espíritu de Dios, es la palabra de Dios. Pero Dios dice que si tú sigues haciendo lo malo y tú no te arrepientes, entonces dice la palabra de Dios que Dios traerá sobre ti. Dice que Dios vengará para castigar lo que hacen lo malo. Entonces Dios te castigará y Dios vengará todas las cosas malas que tú estás haciendo. Pero dice, pero a los que es necesario, exhórtale. Por eso dice, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, es necesario estar sujeto a Dios, no por razones del castigo, no, por la conciencia, hermano, para que usted no siga haciendo tropezar a otras personas. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Por eso ustedes pagan los tributos, porque también ahí hay gente que sirven a Dios, que son servidores de Dios, que también atienden estas cosas, que están encargados de los tributos. Dice la palabra de Dios. Dice, pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Que le pague a todo el que yo le deba. Si le debo el impuesto, impuesto. Si le debo respeto, respeto. Si le debo honra, honra. Que le pague a todo el que yo le deba. Hay veces que mucha gente dice, no, porque fulano que es cristiano me cogió un prestado y no me pagó, si va mala paga. El verdadero cristiano, señores, como acaba de decir esa persona, no son cristianos. Dice el Señor que no son siervos de Dios. Y el Dios que lo dijo claramente, que no son falsos. Lo leímos en Pedro, en la segunda de Pedro. 2:1, que son falsos, dice Dios. Porque Dios me manda a pagarle a todo el que yo le debo. Y cuando usted no pueda pagarle, porque la situación se la ha puesto difícil, usted debe dar la cara. Si usted da la cara, usted no queda lo malo. Pero no esconderse, porque Dios no quiere eso, porque eso causa blasfemar de la palabra de Dios. De que blasfemen. Pero si Dios ve que usted está dando la cara, y esa persona está dando la cara, Dios va a poner misericordia en aquella persona. Y le va a dar más chance. Porque Dios ve que usted está dando la cara, usted no se está escondiendo. El hombre, la persona tiene que tener palabras, tiene que tener responsabilidad de la cara. Puede ser que yo le coja un dinero temprano para una fecha y me pasa algo, no lo pueda pagar, pero voy a dar la cara, digo, mire, no se lo he podido pagar, yo no me he olvidado, pero yo se lo voy a pagar, vine a darle la cara. Y esa persona dice, bueno, pero vino a darme la cara, y se queda conforme. ¿Ves? Pero la palabra de Dios nunca va a ser blasfemada por su conducta, porque usted está conduciéndose como manda las Escrituras, hermanos. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Que no le debamos a nadie nada, sino que nos debamos solamente amarnos el amor, amarnos los unos a los otros. El que hace eso, amar a su prójimo, ha cumplido la ley real. Porque no adulterará, no matará, no hurtarás, no dirá falso testimonio, no codiciará. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se reduce. Amar a tu prójimo como a ti mismo. En todo eso que estaba establecido según la ley de los mandamientos, se reduce ahora en amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero amar a Dios sobre todas las cosas, ese por ahí claro. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No, perdón, ya después, amar a tu prójimo como a ti mismo.
el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que el amor no le hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios, es el amor. Es usted amar, pero no de labio, dice la palabra de Dios, ni de palabra, ni de labio, sino de hechos. Que eso estoy yo cansado de oír nada más hablando de amor, y hablan de amor y de amor, nada más de labios. Hechos quiere Dios. Quiere ver fruto Dios en nuestras vidas como cristianos. Quiere ver una conducta, una buena conducta como cristianos. Eso quiere Dios en nuestras vidas. Y si blasfeman, dice la palabra de Dios, que blasfemen mintiendo. Bienaventurados vosotros si hablan mintiendo de vosotros, dice nuestro galardón allí es grande. ¿Por qué? Porque están hablando mintiendo. Pero cuando están blasfemando, haciendo nosotros haciendo cosas malas, y que están blasfemando el mundo, sabiendo que nosotros estamos haciendo mal, y nosotros no queremos oír, ni reaccionar, ni entender, dice la palabra que no somos bienaventurados, hermano. Que hay una condenación sobre nosotros, si no perdonó al mundo, a los ángeles que lo mandó al infierno, no perdonó al mundo antiguo, y no perdonó sobre Gomorra, tampoco a ti te perdonará, dice el Señor. Yo hablo claro, gloria a Jesús. El que no quiera oír, no oiga. Santo Dios para siempre. Dice en el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Hermanos, es el tiempo de iglesia levantar. Es que es hora, hermano, de levantarnos del sueño. Pero ¿de cuál sueño? No es levantarnos en la cama cuando usted se acuesta a dormir, que lo van a llamar a la mañana. Del sueño de usted estar haciendo las cosas mal, de usted. Es tiempo de levantarnos, de volver, de enderezar nuestras vidas para Dios. Es tiempo de volver a hacer arrepentimiento, que te arrepentimos otra vez de nuevo, volver otra vez a la senda de Dios antigua. A su senda antigua. Es tiempo, ya dice el Señor, es tiempo, dice la palabra de Dios, de volver ahí. Como dice la palabra en otra parte, despierta tú que duerme y te alumbrará Cristo, Porque ahora, dice, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creíamos, O sea, según va pasando el tiempo, nuestra salvación se va acercando más que cuando creíamos, está más cerca ahora. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, bendito Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desecha pues la obra de las tinieblas. Y vistámonos las almas de luz. Dice que la noche está avanzada y se acerca el día. No importa, o sea, la tiniebla, la noche es la oscuridad, pero el día es la luz. Santo Dios para siempre. Dice la palabra de Dios que desechemos pues las obras de las tinieblas, o sea, que reprendamos toda obra de las tinieblas, y el 10 la luz, el 10 la palabra, esta palabra, Jesucristo es la luz. Que reprendamos las tinieblas que se acercan, porque ya viene el día ahí también reprendiendo esta tiniebla, que nos partemos de estas cosas malas que estamos haciendo, que vengamos y otra vez volvamos de nuevo a hacer fruto digno de arrepentimiento como verdaderos cristianos, verdaderos siervos de Dios. Pero no haciendo cosas malas para que el otro esté hablando y dándole motivo al otro para hablar, dice la palabra de Dios, y que nosotros tenemos que vestirnos, por eso para siempre. Vistámonos, dice, vistémonos las almas de luz, que nos vistamos las almas de luz. ¿De cuál luz? De la luz que es Jesucristo, de la luz que es esta palabra. Andemos como de día, honestamente, no en glotería ni en borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contienda ni envidia. Hermanos, que nosotros tenemos que andar, dice, andemos como de día, o sea, andemos como luminares que somos por Jesucristo, nuestro Señor, porque Jesús es la luz y nosotros somos iluminares. Que andemos no con glotería, no, dice, no en borrachera, dice, no en borrachera, no, dice, no en lujuria, no en lascivia y no en contienda ni envidia. Que eso no viene de Cristo, eso procede de la carne. Y si un cristiano dice que es cristiano, seguidor de Jesús, debe conducirse, como dice la palabra, como los deberes cristianos que acabamos de leer. Debe conducirse por esa vía. Y aquí, para dejarlo aquí, dice,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provocáis proveáis para los deseos de la carne. Ustedes, que nos vistamos de Jesucristo, de la luz, que Jesucristo es la luz, hermano. No vistamos, que decir, en otra parte en Efesios dice, gloria a Jesús para siempre. Habla en Efesios que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, de toda la coraza de justicia, del apresto de este evangelio, de todo lleno de salvación. Vistan ser cristianos a los seguidores de Jesucristo como verdaderos seguidores de Jesucristo que son. Demuéstrense la palabra de Dios con hechos y no con palabras. El Señor dice que no provee yo para los deseos de mi carne, que no me deje llevar por los deseos de mi carne, que no haga las cosas, los deseos de mi carne. Me dice el Señor, los verdaderos cristianos son estos que se conducen bajo esta conducta. La próxima semana, vamos a darlo aquí, la próxima semana vamos a dar a continuación la conducta del cristiano. Esta es la verdadera conducta de cristianos, del verdadero seguidor de Jesucristo, hermanos, y amigos que me oyen, si no eres cristianos. Aquellas personas no son nada para Dios, ni para mí tampoco. Aquellas personas que son hacedoras de maldad, personas que están llevando la espada, pero para hacer cosas malas, pero no en vano la llevan, porque el Señor dice que si no se arrepienten de su mal, Dios lo llevará, lo castigará duramente. En el día del juicio será el castigo para todo aquel que haga lo malo. Hasta aquí me ha llegado el Señor. Yo espero que este mensaje haya servido de ayuda para nuestras vidas. Y para nosotros, lo que estamos predicando, que nosotros tenemos que saber lo que Dios quiere, lo que Dios haga. Eso es obedecer, es sujetarse, es conducirse como cristiano. Le hago entender a muchas personas y les digo entender, no es que no falle, todos fallamos, no somos perfectos, la gente del mundo, los cristianos somos perfectos. Como dije ahorita, somos gente imperfectas, pero personas que le servimos a Dios y que tenemos temor de Dios y tratamos de llevar una conducta delante de los ojos de ustedes, una conducta intachable con respeto a que si tener palabra, así si hacemos un negocio con ustedes, no quedar mal, cumplir nuestra palabra, cumplir nuestro sí, nosotros no. Cumplir lo que hemos dicho y tratar de no deberle nada a ustedes ni a nadie. Para que ustedes no puedan blasfemar del bendito nombre de Dios. Pero aquí no estamos hablando porque calcula en la caída. Porque cuando usted, lo que pasa es que cuando usted se descarrea, perdón, ya el mundo sabe que usted está descarriado. El mundo no va a blasfemar. El mundo lo que va a decir, fulano, mira, ya no se descarrió, Y ya las cosas que usted va a hacer mala o peor. El mundo no va a coger la palabra de Dios en su boca, porque usted está descarriado. Son cosas distintas. Pero malo cuando dice que usted está y no está. Porque sus hechos dicen que usted no es nada. Sus obras, sus frutos son malos. Ahí es que viene la ira de Dios. Ahí es que viene la condenación para todos nosotros. Iglesia de Dios, Iglesia de Jesucristo. Hasta aquí me ha llegado el Señor en el programa Jesús es mi esperanza. Oigamos lo que Dios nos habla. No solamente por medio de mí a veces. También a veces oigo el programa de nuestra hermana Mari, como le dice la esposa mía, gloria a Dios, la gloria de Dios para todos. Que como parte de versículos que Dios le ha puesto en su corazón para nosotros la iglesia, una de las cosas es el amor. El amar a la persona no importa su condición ni lo que sea, hermano. No importa que sea homosexual, no importa que sea prostituta, no importa que sea nada, no importa que sea un drogadicta, no importa que sea un alcohólico, es amarlo. Amarlo, hermano, que no hay Dios para jugar a nadie. Ámelo. Ámelo cuando tenga la oportunidad. Hable de Jesús. Dígale que Jesús puede cambiar la vida de él, transformar la vida de él como transformó la suya, pero dé fruto de verdaderamente de justicia. Y obedecer a Dios. También es uno de los puntos que también Dios ha tratado a través de nuestra hermana Mari para amonestarnos a nosotros. Lo importante es permanecer y obedecer, como lo tiene usted, como cristianos que somos, para la gloria y honra de Dios. Oigamos como Dios se manifiesta por su siervo, su sierva. Cuando Dios nos amonesta, no importa. No solamente por vía de mí, por vía de que Él quiere. Pero pongamos asunto, yo pongo asunto. Yo oigo. Vamos a hacer nosotros las cosas como debe hacer. Lo principalmente es someternos a la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de nosotros.